grabación. Ok. Bueno, pues entonces, ¿tenéis vosotros alguna pregunta, alguna cosa que queréis comentarme? ¿Alguna duda de la tarea que os hayáis atascado en algo? Por ahí, a ver, Manuel, dime. Sí, a ver, yo tenía un par de dudas con respecto a la tarea. Lo primero era, bueno, en el modelo, si en el array que hay de los campos de la tabla, donde se proporcionan para resetar los registros y demás, luego a la hora de realizar el método, ¿es necesario que estén todos esos campos o solo... No, en eh, principio solo los obligatorios. Lo que luego hay, a ver si quieres vamos a abrir el código. A ver, un vale, o segundo. sea, los que... Claro, la idea es que tú hay, los que se comprueban que llegan son los campos que son obligatorios. ¿Para qué? Para que no intente insertar en base de datos un campo que no, un registro que no tiene como un campo que es obligatorio en base de datos, porque entonces va a fallar la inserción en la base de datos. Entonces, para evitar eso, lo que se suele hacer es esto, pues en Player, por ejemplo, aquí, estoy viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Eh, Aquí. Pues en Player, por ejemplo, en Insert, ¿dónde es? En la... Aquí, en Insert, eso es Get, el Insert está aquí. Vale, lo que se hace es llamar a validar, ¿vale? O sea, solo llama a insertar en base de datos si el validar funciona. Vale, el validar está al principio, creo. Validar es, dependiendo de la tabla, aquí normalmente se suelen poner los campos que son obligatorios. En la tabla player creo que solo era el nombre del jugador, pero acordaros que cuando hicimos la última, la modificación que hicimos en la tutoría del viernes, bueno, acordaros que la tutoría individual del viernes la subí, pero el audio no funcionó bien. Entonces, he subido, tenéis 3 vídeos nuevos. Eh, Sí, tenéis 3, no, 3 he subido hoy y tenéis 2 más explicando la tutoría del viernes. En lugar de en el canal, digamos, de Murcia Educa, lo tenéis aquí, lo tenéis en donde subo yo los vídeos más generales, que es aquí si buscáis Jalopez Soro, ¿vale? Si alguno no lo encuentra, que me escriba y le mando el enlace al vídeo, pero bueno. En el canal este, que es donde pongo yo las cosas más, digamos, las píldoras formativas que son más genéricas, que no son las tutorías, en los últimos vídeos subidos tenéis, aquí está, tenéis como la tutoría del viernes no se grabó el audio, pues lo que he subido es este vídeo que es cómo crear en la API REST con autenticación, crear un CRUD nuevo a partir del esqueleto que yo os paso. Entonces, en este vídeo lo hago partiendo del esquema de base de datos modificado. Es decir, añadí una tabla team, equipo, que lleva a su vez y añadí en la tabla de jugadores una clave foránea al equipo. Entonces, como esa tabla foránea, esa clave foránea, si es obligatorio, yo dije que era obligatorio, pues en el código que se quedó para player, aquí habría que añadir, cuando yo valido unos datos para, digamos, los datos que me vienen para insertar un nuevo registro o para actualizarlo, tengo que comprobar siempre que viene el nombre del jugador, el equipo del jugador, ¿vale? Mira, sí lo hice aquí, es verdad, está Sí, aquí. los que no puedan ser nulos, ¿no? Claro, Vale. no puede ser nulo, porque si no cuando vayas a hacer el insert te va a fallar. Vale, veis que aquí yo lo hice, en lugar de hacerlo en un solo if, esto había 2 formas de hacerlo. O, o está aquí separado y tienes primero compruebas si viene el nombre del jugador y después si viene el equipo del jugador, y en cuanto falle uno de los dos, devuelves una respuesta con un código de error 400, que es un error, e indicas en el JSON que el campo player name es obligatorio. O se podría hacer en un solo if, poner
todo y indicar que el campo player name y player team son obligatorios. Ya, pues bueno, hay varias formas de hacerlo. Pero bueno, eso viene a raíz de la pregunta de Manuel de que los campos que se suelen poner aquí y comprobar que vienen es porque suelen ser en la base de datos campos que son obligatorios. Si es un campo no obligatorio, no puedes obligar en validar a que te mande, cuando insertas un nuevo registro, a que te mande ese campo. ¿Ha quedado más o menos claro? Sí, perfecto. Yo lo había puesto, pero no sabía si... Vale, vale. El criterio es ese. Y luego, lo que iba a deciros, que tenéis, este es el fichero, este es un vídeo en el que se hace, a partir del CRUD de jugador, se hace el CRUD de equipo, para que veáis cómo se hace, con audio y demás. Y luego os puse, tenéis este vídeo que se llama API REST con autenticación, crear endpoint no CRUD. La verdad es que el nombre es un poco así raro, pero bueno. La idea es la segunda parte de lo que hicimos el viernes pasado, que fue hacer un CRUD, perdón, un endpoint para la API, que lo llamé estadística, que lo que hacía era coger y sacar para un determinado equipo que yo le pasaba, al endpoint me generaba, me devolvía la media de puntos de los jugadores de ese equipo. Pues eso es un ejemplo para que veáis un poco cómo hacer un endpoint que no es el típico de CRUD. Y sobre todo una duda que me habéis planteado varios, que era dónde ponía yo las consultas a la base de datos. Y entonces quedamos, lo repito aquí, aunque está en el vídeo, en que lo que hicimos fue, como en database teníamos el atributo conexión, lo que hicimos fue hacer un método, aquí no está, en este código de aquí no lo tengo. Lo que hicimos fue hacer un método que era getConnection, un getter para que yo pudiera obtener la conexión de database, y luego en cada uno en las clases del modelo, cuando tenía que hacer algo que no era el CRUD estándar, pues necesitaba algún método, lo que hacíamos era obtener esa conexión. ¿Cómo? Pues simplemente pues haciendo aquí, lo voy a hacer aquí en un trozo de código para que lo veáis cómo sería, pero simplemente como esta clase hereda de database, con que yo haga this get connection. Claro, es que no está el método. El método getConnection no lo he implementado en database, pero bueno, sería hacer getConnection, como pone aquí, y luego el query que quiero hacer. De manera que quedamos en que lo que era consultas a la base de datos en endpoint que no son CRUD, en lugar de hacerlos aquí en database, que esto lo íbamos a dejar para el CRUD estándar, para una forma genérica de hacer el CRUD, la idea era ponerlo en las clases de aquí, del modelo, ¿de acuerdo? Usando el getConnection que implementamos aquí en database. En el vídeo viene explicado, viene hecho, o sea que yo creo que con eso podéis vosotros hacerlo sin problema. ¿Alguien ha levantado la mano por ahí? Decidme. Sí, bueno, te lo he preguntado esta mañana por email, pero bueno, ya Perdona, aprovecho no, he que, visto que tenías, pero no me ha dado tiempo todavía a contestarte. Dime. que el endpoint del ejercicio de la tarea, yo entiendo que hay que hacerla igual que el de estadística, o sea, haciendo un artículo aparte y tal. Lo que pasa es que te iba a preguntar, en ese concreto de la tarea, ¿se puede hacer directamente dentro del artículo, no? Me lo han preguntado Porque al varios final te va a devolver lo mismo. Claro, Dentro del get, detectar si hay el campo de categoría nombre y entonces ahí desviar y hacer la consulta ahí. A ver, realmente lo que os pido en ese en la tarea se puede hacer, realmente está ya hecho. Y entonces a los que me habéis preguntado, los que me han preguntado, les he dicho que voy a dar por bueno dos formas de hacerlo. Como en los endpoints de artículo tú puedes filtrar por categoría, porque si tú pones igual que tú aquí. Sí, pero eso es por ID de la categoría. Claro. Yo pensaba que en la tarea querías filtrarlo por nombre de la categoría. O sea, juntarlo con la otra tabla. No, a ver, normalmente en las APIs, cuando tú quieres hacer filtro y pasarle datos para que haga para filtrar,
lo más correcto es que siempre sea por ejemplo, para filtrar los jugadores, lo suyo sería que se pudiera filtrar por, eh, el nombre del jugador. Y si yo le he puesto el equipo, pues podría poner aquí player team. A ver, tú puedes filtrar de hecho, aquí player name yo no lo veo. Porque el nombre del jugador para filtrar tienes que poner el nombre completo. Entonces, claro, si pones el nombre exactamente igual, pues te va a devolver todos los jugadores que se llaman como él. Aparte, player name creo que tenía una clave primaria o una restricción única. Por lo tanto, no hay dos jugadores que tengan el mismo nombre. Y como la consulta luego, cuando se consulta a base de datos, iguala el nombre del jugador, lo suyo es que las condiciones para filtrar sean siempre códigos, ya sea de la tabla, el ID de la propia tabla, o una clave foránea que esté referenciada mediante un código. Entonces, en el caso de la tarea, en el endpoint de artículos, tú si aquí en allowed condition get pones el categoría ID, tú puedes, lo que te pide, que es al fin y al cabo filtrar los artículos por categoría, lo puedes hacer simplemente usando el endpoint que ya has implementado de artículos y diciéndole que quieres la categoría tal. Entonces, el que me lo explique, el que me lo ponga así, que se puede hacer así, que me lo diga en un documento, me pone en la tarea, oye, mira, este endpoint no es necesario porque tú lo puedes filtrar aquí y me lo explique y me ponga el endpoint que hay que usar y con qué opción, me vale. El que a pesar de eso lo quiera hacer y lo haya implementado también me vale, ¿de acuerdo? Pero es verdad que en Vale, ese ejemplo lo suyo es usar el filtro que tiene el endpoint de artículo. No claro, sé si eso lo vi, si en cuanto lo hice dije, pues si es por ID, ya está hecho. Claro, entonces claro, lo hiciste Entonces pensé, digo, por nombre. pues será por el otro tipo, Bueno, si lo has será hecho por por el nombre nombre. Y entonces ya había ahí también me más vale, lío. ¿vale? Pero bueno, porque en el fondo lo que me interesaba es que hicierais ahí que practicarais el crear un endpoint que a lo mejor no es un CRUD estándar. Pero me interesa que entendáis eso, que a la hora de programar vosotros vuestras APIs, pues es verdad que quizás el endpoint que no es CRUD que os he pedido no es el más adecuado, pero bueno. Si lo practicáis, os voy a dar por bueno que lo hagáis o que me digáis que se puede filtrar. Y si lo habéis hecho por nombre, igualando el nombre, también me vale. ¿De acuerdo? A ver, he escuchado por ahí alguien levantando la mano. A ver, un segundo. Que tenía otra duda más. Ah, dime, Ángel. En los scripts, cuando sea el examen, ¿va a bastar con quedarnos con el array o nos vas a pedir que hagamos luego que recorramos el array para mostrarlo por Estás hablando de HTML? los scripts de cuando consumes un API REST, ¿no? Correcto. Sí, os puedo pedir que el JSON que devuelvo el array, que lo uséis para generar algo en HTML. Pero bueno, pero ¿lo vas a hacer o lo vas a pedir o no? Lo puedo pedir. No te puedo garantizar Vale, que tenéis que estar preparados para que si os digo, venga, pues quiero que me rellenes un select con lo que me devuelva este endpoint de esta API. Y que seáis capaces de recorrer ese array y rellenar una select para desplegar las opciones en un HTML. Algo así puede caer. vale. Vale, Manuel. Sí, a ver, que tenía un par de dudas también de esto. Luego, a la hora de devolver, en concreto en la tarea, ¿tiene que devolver el ID del artículo o el artículo completo con todos los datos? Estás hablando del endpoint de artículos, ¿no? Sí, cuando te da la categoría, si tiene que devolver el artículo con todos los datos o solo el ID. Claro, sí, tiene que devolver todos los datos de los artículos de esa categoría. Sí. Vale. Y luego, a la hora de borrar, también había una especificación para que he hecho un método, pero eso no requiere que haga otra clase, ¿no? Simplemente con meter ese método en el No, borrado. eso... Ya...
Claro, ya tendrás que valdría, ¿no? hacer que en el delete comprobar, en el método del delete del modelo, pues Mm, tendrás que comprobar, hacer ahí lo mismo, tendrás que usar getConnection para obtener la conexión y sí. entonces hacer una consulta que te diga si la categoría que quieres borrar tiene artículos y en ese caso el JSON que devuelves que sea un JSON de error indicando que esa categoría tiene artículos y no puedes borrarla. Sí, yo lo que he hecho otro método y luego he metido ese método dentro del Vale, delete. también, si hacen más modular y también vale. Vale, y luego lo último, en lo que estoy teniendo un error cuando doy una categoría que no es válida. Eso no Ah, sé muy bien cómo... claro, claro, eso tienes que controlar cuando tú haces claro, si tú haces la llamada directamente al método ese que comprueba si una categoría tiene, pues tienes que hacer a lo mejor otro método si existe la categoría o en el mismo método en el que llamas a obtener los artículos de una categoría, de alguna forma comprobar si esa categoría existe. Si es... Es que vi el vídeo y entonces esa parte sería directamente en la nueva clase que creo o vale con meterla en el Yo lo mismo pondría, a método. ver, si por ejemplo en este caso sería team. Si yo tengo aquí, team sería como la categoría y player sería como los artículos. Aquí en el delete, claro, aquí directamente llama a, a delete, a borrar en base de datos. Sí, Eh, con ese no tengo problema. En el de filtrado, que cuando intento filtrar por una categoría, habiendo hecho el claro, nuevo si pone una endpoint y demás, categoría que no existe, te devuelve cero. no me da como un error. Entonces, para poder gestionar ese error, no sé si meter Pero aquí eso, a en el ver, mismo método o... eso será en el get. Yo le he metido un mensaje de error diciendo que esa categoría no existe. Sí, O que de todas formas, si tú pones una categoría y no devuelve nada, devolverá un JSON vacío, ¿no? Entiendo. Si tú coges y aquí en get, sí, lo que pasa es que para no dejarlo vacío yo puse claro, un para, mensaje. sí. Sí, claro, pero Sí, tienes que hacer otra consulta adicional para ver, por ejemplo, un select count de la tabla categoría o el categoría es igual a la categoría que te han pasado. Si eso devuelve un cero, ya sabes que no hay esa categoría no existe y puedes construir una respuesta en la que digas la categoría no es válida o no existe. Eso es una mejora en cuanto a que tiene pues eso, pues compruebas que la categoría existe y no te devuelve, como dice Inmaculada, no te devuelve un JSON vacío. vale, sí. La duda sobre todo era si lo meto en la nueva clase que he creado o en el mismo, A en la ver, misma que había ya de artículo, es que has en creado el una mismo clase método. para qué, para... Para artículos categoría. Ya. Para el get. Bueno, yo creo que yo lo pondría en la clase de artículos. Ah, Porque directamente ahí. yo lo Vale. haría así, porque al final los objetos que devuelves son de tipo artículo. Entonces, aunque le pases una categoría, realmente la categoría es un campo que está en la tabla artículo. Yo esa funcionalidad no creo que haya que hacer una clase nueva de modelo. Yo lo haría dentro de la clase del modelo artículos. No, no, es que no me he explicado bien. Me refiero a... A lo eh, de comprobar, ¿no? El método para sí, comprobar. no, no como clase, sino al endpoint. Ah, Claro, como endpoint, claro, si has hecho un endpoint nuevo para mm, consultar, pues en ese endpoint nuevo. vale, ahí es donde se... Vale. Claro, internamente, ese endpoint, al final, los endpoints, por ejemplo, dependiendo de lo que le pidas, van a llamar a métodos de las clases del modelo. Entonces, es verdad que si lo has hecho en un endpoint nuevo al que le pases la categoría, pues ese endpoint nuevo internamente usará la clase del modelo artículos o artículo. Y ahí en la clase artículo.class.php es donde tienes que implementar lo que hemos hablado, el comprobar si una categoría tiene...
Bueno, a lo mejor lo de comprobar si una categoría existe, lo puedes meter en categoría.class.php y lo que pasa entonces, claro, si aquí tendrías que incluir esa clase. Yo lo pondría todo en artículos.class.php. Pondría el método para comprobar si una categoría que me mandan existe en la base de datos y lo implementaría aquí los métodos en la de artículos. Vale, con un método nuevo que lo recoja. Vale. Vale. Esa comprobación es obligatoria porque yo no la he hecho. No, bueno, dice que sí, que manda un mensaje de error, ¿no? Si no hay... Sí, o sea, simplemente que si la raíz devuelve vacío, he puesto que Vale, pues no hay también, sí. artículos en la categoría. Vale, pues Eso, también correcto, es también, es verdad que, y no consulta base de datos. Si la consulta devuelve cero, pues no hay artículos. Sí, también me vale. eso he hecho. Sí. Sí. A ver, esto vosotros diréis, pues se puede hacer cualquier cosa. Pues bueno, es que al final todo esto depende un poco de cómo quieras tú que estas APIs se van a usar para que otros desarrolladores, usando framework de JavaScript o otro framework en el frontend, las usen. Entonces un poco al final tú le das una funcionalidad a tu API y lo que es muy importante es que en la documentación de esa API al desarrollador tú le digas cómo funciona y qué pasa si le pasas una categoría que no existe, pues te va a devolver que no hay artículos o te va a devolver un mensaje de error indicándote. Entonces hay flexibilidad, aquí hay flexibilidad y todo esto al final es pues hablando con los desarrolladores o con los clientes que quieren la aplicación, pues un poco cómo quieren que funcione. Y dependiendo de cómo funcione la aplicación, pues es más interesante hacer una cosa u otra. Vale, lo que quería comentaros también es que aparte de estos dos vídeos, ¿vale? Que son un poco este de aquí y este de aquí, que son los que compensan el vídeo sin sonido del viernes pasado. Esta mañana os he subido estos 3 vídeos, ¿vale? Estos 3 vídeos es simplemente para cuando estéis más liberados y tal, el que veáis cómo con Symfony se puede hacer una API REST de manera bastante más, o sea, usando JWT, que es una librería para usar token. Y el primer vídeo explica cómo lo que tenéis que instalar en un Windows 11. Yo lo he hecho con una máquina virtual. Si alguien tiene Mac o tiene Linux y quiere hacerlo en una máquina virtual de Windows 11, también funciona. La idea es, primero, todo lo que necesitéis instalar. Luego, la creación de la API REST, el proyecto de Symfony y configurar la librería de JWT para autenticarse, la parte de seguridad y luego un pequeño vídeo en el que hago un CRUD, un endpoint para tener un CRUD de una tabla, ¿vale? Y veréis que es, se escribe incluso menos código que en el esqueleto que yo he dado. Entonces, pues bueno, os lo dejo aquí para que lo tengáis, para que sepáis cómo se hace con un framework más profesional tipo Symfony, el tema de las API REST y cómo se instalan los bundles estos. Haceros a la idea de que lo del modelo vista controlados que vimos que no nos dio tiempo a ver en Symfony, pues es una cosa parecida. Lo único es que tiene la parte de la vista. ¿Vale? Vale, eso lo he puesto ahí. Entonces, he puesto los vídeos y quería comentaros también que en la plataforma os he dejado un PDF. En los vídeos, en la descripción está el enlace al PDF, pero os he dejado aquí también en el RA7 os he dejado un PDF con todos los pasos que yo he hecho para hacer esos 3 vídeos, ¿vale? Lo tenéis aquí en Symfony API REST con JWT en Windows 11 y veis que tenéis, pues nada, aquí explico primero el software que hay que tener instalado, luego los pasos para instalar algún software que hace falta y luego los pasos, bueno, me he basado en esta página, os los pongo también la fuente en la que me he basado,
cómo crear el proyecto, cómo instalar los paquetes, estos de Composer, luego cómo configurar la base de datos y luego ya crear un usuario y demás. Aquí tenéis todos los pasos, que es lo que yo he ido haciendo en el vídeo. Y tenéis aquí el código que hay que poner en cada sitio, en cada fichero. Pues nada, ir probándolo. O ya os digo, un poco cuando os liberéis, entiendo que ahora estaréis bastante liados. Vale, pues en cuanto al examen, ¿alguna cosilla más? A ver, por ahí, Ismael. En la plataforma de los Deloitte no está eso subido. No, a ver, espérate, yo No, juraría que lo había subido, a ver. está solo en las de los FP. A ver, voy a mirarlo. O por lo menos visible no está. Vale, puede ser que se me haya pasado. Ah, mira, sí está aquí, está en la sección recursos de. Os vais a la unidad 6, en recursos, que pone Symfony API REST con JWT en Windows 11. Vale. Está ahí, ¿vale? Es el mismo fichero. Ok. ¿Vale? Y los vídeos, lo único es que los vídeos no hay enlace. El vídeo, pues si metéis en el canal, son los últimos que he subido. Si no lo encontráis, escribirme y os mando y lo pongo en la plataforma, pero vamos. Vale, en cuanto al examen de... Nosotros tenemos el día 16. Voy a hacer una encuesta, voy a poner una encuesta para que me digáis quiénes vais a presentaros para... Yo entiendo que bueno, que con las dos aulas que pusimos en el trimestre anterior es suficiente. Pero voy a poner una encuesta para que me digáis los que vais a venir con vuestro ordenador. Me interesa sobre todo los que no tengáis ordenador, no tenéis la posibilidad de traer el vuestro, que yo lo recomiendo, para ver cuántos ordenadores de aquí del centro necesito yo dejar configurados para que los uséis, ¿vale? Si podéis, mi consejo es que lo hagáis con vuestro ordenador por el tema de que, pues si tenéis, lo tenéis ya todo configurado, tenéis ahí, bueno, pues cada uno tiene sus manías. Si no, el que me diga que no, pues yo le prepararé aquí un ordenador, pues con lo mismo que en la primera evaluación. El SAM instalado, el Visual Studio Code. No garantizo que me dé tiempo a poner el Xdebug para depurar, pero bueno, si venís un poco antes, lo que os dije la otra vez, como tenéis los pasos, podéis instalarlo vosotros en el ordenador donde estéis para depurar. Y como va a haber un ejercicio por cada resultado de aprendizaje. El que tenga superado un resultado de aprendizaje ya de la primera evaluación no tendrá que hacer ese ejercicio, y los que no, y el que no, el resultado de aprendizaje que no tengáis superado, pues tendréis que hacer el ejercicio ahora. Ángel, ¿has levantado la mano, puede ser? ¿O es de antes? No, esta es otra. Ah, vale. Dime. Para el examen de la parte de la segunda evaluación va a ser similar en la tarea, en el sentido de que van a haber varias partes. Una parte, por decirlo así, Sí, como voy a un pedir, ejemplo, voy la a parte de pedir cruz, otra. para la segunda, en la segunda evaluación realmente hemos visto solo la unidad 6, la de API REST. Entonces va a haber dos ejercicios de eso. Va a haber uno para consumir API, una API que yo os pase, y otro para hacer cosas con la implementación de una API. Vale, no, me refería a si eso iba a estar luego partido en trocitos. Sí, O van a ser sí, un yo, un ejercicio poco 5 la idea de puntos la y el primera otro 5 evaluación, puntos. sí, igual que en la primera evaluación, un ejercicio sí que tiene, voy a intentar hacer partes para que esté desglosado, sí. Sí, Vale, un poco como hago los del modelo vista controlador y tal, incluso los que son más sencillos, tipo conexión a base de datos o cookies y sesiones, también suelo hacer varios puntos y cada uno tiene su puntuación independiente. vale, y lo último, como hemos hablado antes de que puede ser que pongas en los scripts que haya que hacer algo con lo que recibimos, ¿puedes hacer algún ejemplo para que Vale, veamos cómo la sí. mejor manera de trabajar con Sí, al final, Sí, por... contenido? o sea, la clave va a estar en que tú en el consumo de API REST, al final lo que obtienes es un JSON. Lo puedes de manera automática con un método, te lo pasas a un array. La idea es usar ese array para, por ejemplo, para generar un HTML en el que haga un select.
Ahora, en el tiempo que nos queda no se me da tiempo. Lo que podemos, si queréis, os emplazo a mañana Algo más tarde. sencillo, no sé. A ver, Si no. por ejemplo, O bueno, si va a hacer un vídeo mejor. sí, puedo hacer un vídeo o si queréis mañana tarde preparo un ejercicio, un ejemplo así en una tutoría, ¿vale? En la tutoría de mañana Ah, tarde y lo también. grabo y os lo dejo. En el que use una API REST que yo os pase, se use y con lo que me devuelve que hagáis, por ejemplo, un desplegable o algo así, ¿vale? Entonces mañana tutorial a las 5. Sí, hago la tutoría. Si el que no pueda, no se preocupe, que la grabo y la idea de la tutoría es hacer un ejemplo. Busco una API de las que hay aquí en el material. Busco una API REST por ahí pública que devuelva algún tipo de datos y hago un ejemplo, ¿vale? Y os lo paso. Lo Vale, hacemos y mañana y lo grabo para que lo tengáis. una ¿Vale? última cosa. Vamos a ver, en el caso hipotético de que lo pusieran en el examen, sería solo con get, ¿no? O podrías poner Claro, alguno a ver, con... la API REST por Porque ahí es muy diferente. pública, pues lo más normal es que sea con GET, sí, es lo más normal. Sí. Vale. Con eso garantizaría aprobar el ejercicio, porque es verdad que una API REST pública por ahí en la que hagas patch o put o post, la idea sería hacerlo con GET. Pero es verdad que, por ejemplo, para hacer un GET, si yo tengo, imaginaros que tenéis la API que habéis, la tarea que habéis entregado, la API REST de artículos y categorías. Imaginaros que yo os digo, pues hazme una mini aplicación en PHP en la que lo primero que te salga sea un desplegable con las categorías. Y puedas seleccionar una categoría y dándole a listar, te liste los artículos de esa categoría. Tú tendrías que usar la API REST que habéis implementado para obtener todas las categorías. Te devuelve un JSON con el código de categoría y el nombre. Y ese JSON lo pasas a un array y lo procesas ¿para qué? Para generar un HTML que te muestra un select y luego le pones un botón. Y eso puede ir en un formulario que cuando tú le des a listar, coja en el select, coge el que esté seleccionado y como el valor de ese select seleccionado debería ser el código, generas una petición a la API REST para obtener los artículos cuyo código de categoría es el que ha llegado en el form. ¿Vale? Vale, ese es el ejemplo que queremos mañana. Venga, pues ese lo hacemos mañana. Mañana hacemos ese ejemplo para que veáis cómo se hace, ¿vale? Me lo voy a apuntar aquí para que no se me olvide. Mañana a las 5 lo hacemos eso, ¿vale? Y así veis cómo usáis el get para obtener el listado de categorías y luego cuando seleccionáis un LD a listar, pues llamáis a la API REST para listar los artículos de una categoría que habéis recogido de un formulario. Me lo voy a apuntar aquí. Ejemplo de uso API REST de PHP con HTML. Vale. Vale, pues eso, ¿alguna dudilla más? Básicamente eso. Sí, solo. Lo único. Ah, bueno, os he dejado, perdona, una cosa perdona, Gabriel, que no te había visto. Una cosa también, os he dejado, aunque un pelín tarde, disculpad, pero bueno, para que lo tengáis también, por si tenéis que consultarlo, la programación del módulo, ¿vale? La programación didáctica del módulo está aquí para que veáis un poco, pues, lo que os dije al principio del curso, es un poco el contrato que tenemos entre vosotros y cómo voy a evaluar, etcétera. Hay un ajuste en esta programación y es que como las unidades de trabajo 7 y 8, que creo que son los resultados de aprendizaje 8 y 9, no nos ha dado tiempo a verlo, pues el peso de los resultados de aprendizaje pues los ajustaré, ¿vale? Para calcular la nota final pues tendré que ajustarlo porque está en la programación asume que se ven en los resultados de estas dos unidades y desgraciadamente pues nunca me da tiempo a verlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, que sepáis que está ahí la programación para que le echéis un vistazo. Y ahora sí, dime, Gabriel.
Vale, te quería preguntar del CRUD. O sea, entiendo que no vamos a tener que hacer nada nosotros del CRUD, que lo vas a dar entero. Nosotros ya nos vamos a dedicar a hacer otras cosas de ¿Estás hablando consumo de y tal. las API REST? Sí, A lo mejor os regalo unos puntos y os digo, mira, como hice en el microframework, ¿no? Os doy un CRUD ya hecho y os digo, venga, hay una tabla más en el esquema de base de datos al que tenéis que hacerle el endpoint para hacer CRUD con él. Eso vale. podría pedíroslo. Sí, como la tarea. Claro, como, bueno, en la tarea, claro, partes de uno, en la tarea realmente partes de una tabla que no te vale para tu tarea, y entonces tienes que hacer el de artículos y el de categorías. Pues un poco como en el microframework puse en el examen. Estaba hecho los CRUD de algunas tablas, pero había otras que no tenían su CRUD, pues hacerlo. Eso sí podía pedirlo. Que ya os digo que eso es muy sencillo porque habéis visto que es copiar, pegar y cambiar 4 datos y funciona. Y es rápido de hacer. ¿Vale? ¿Te he respondido, Vale. Gabriel, a la pregunta? Sí, gracias, sí. Iván. Sí, en la parte de examen la duda es que si la parte de los scripts vamos a necesitar hacer HTML formulario para el post, para el put y para el delete. Sí, es lo que ha preguntado Ángel. Sí, os puedo pedir que hagáis algo de HTML, No, ¿no? pero él se refería más al de consumir una API de internet. Yo decía a nuestro esqueleto de API REST. No, ahí no, porque un esqueleto de API REST no lleva HTML. Un API REST no lleva vista. Entonces ahí no voy a pedir nada de HTML. Entonces sería igual, ¿no? Los scripts PHP con el código inyectado y ya está. Eh, Te refieres a lo de hacer un CRUD nuevo, ¿no? Sí, o sea, cuando hacíamos en el ejercicio, en la tarea, había una parte que teníamos que crear script PHP Claro, eso para que el sería, navegador saliera ok, pero no esa es la salía un... parte de consumo de una API REST. Eso os lo voy a preguntar. Y ahí os puedo preguntar, os puedo pedir que no solo consumáis una API. En la tarea no os pedí HTML, os pedía solo que usarais la librería esta curl para usar la API REST que habéis implementado y obtener en JSON y mostrar en JSON los resultados. Pero en el examen os puedo pedir que uséis HTML. De hecho, mañana lo que vamos a hacer es eso, es usar HTML para hacer una pequeña aplicación PHP que usa yo os lo diré. Usa una API La REST. API. Ah, vale, es que yo lo había entendido en plan de como que con una API de internet bajarnos los datos y en HTML que salga un desplegable con los datos, consumiendo los datos. Claro, No eso, pensaba, eso lo puedo pedir. sí, pero yo pensaba era lo de lo otro. En la API REST del CRUD, generar formularios, por ejemplo, para insertar datos, para actualizarlos. Claro, eso también, sí. A ver, eso para consumir, eso teóricamente también puede estar. Lo que pasa es que, claro, Ángel muy, muy inteligentemente me ha dicho, pero sobre todo eso va a ser get, ¿verdad? Porque, claro, si yo quiero que probéis el post en una API REST, si es una API REST pública, hay muy pocas que tú puedas hacer un post real en base de datos. Nadie deja por ahí que haga insert en sus bases de datos. Si, Claro, mi si idea os era por la pido que noche. lo hagáis con una API REST que yo os doy ya implementada, pues podría decir, venga, hazme un formulario donde metas para insertar categorías de artículos. Ponme un formulario que pida el nombre de una categoría y que internamente llame a la API REST. Esto tenéis un ejemplo aquí, ¿vale? Tenéis un ejemplo en la unidad 6. Hay un recurso que es usar API REST desde microframework MVC con usuario interno. Esto es un vídeo, puede ser. Esto es un Sí, era un vídeo. vídeo. Hola, muy buenas. Bueno, en este vídeo Pues aquí se explica cómo. Bueno, es que no sé si está hecho el post. El post de la API REST no sé si está. Pero bueno, si queréis mañana podemos también verlo. Si yo os doy una API REST implementada por mí siguiendo este esqueleto, yo puedo decir, venga, hazme un consumo de esa API REST podría ser insertar categorías o insertar equipos o jugadores. Entonces simplemente hace un formulario y el script PHP que procesa ese formulario coge los campos y usando la librería curl llama al endpoint que inserta.
en las diapositivas tenéis el código para llamar a un post, hacer un post con una API REST desde PHP. Pues sería crear el JSON que lleva los campos que me han venido en el formulario y mandarlo, ¿vale? Me lo apunto y mañana hacemos también, si queréis, un ejemplo de eso. Formulario. Sí, sobre todo para trabajar con el JSON, porque eso no... No, sea, pero a la hora de... una vez que tú coges los campos del formulario, hacer un JSON, crear un JSON que lleve el nombre del campo, valor, no es muy complicado. Una vez que tengáis uno hecho, no es muy difícil. Porque en todos los posts, cuando tú insertas, en la estructura de JSON es muy sencilla. Es simplemente se abren las llaves y entonces tenéis nombre del campo, valor, nombre del campo, valor. Entonces, una vez que tengáis un ejemplo hecho, es simplemente copiar el código y adaptarlo al endpoint que vayáis a usar. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla más por ahí? Vale, pues... Una muy cortita. Dime. Muy cortita. En los scripts, la API key la pasamos por parámetro. O sea... Son headers, vale. ¿no? Creo que va... claro, cuando tú quieres usar la API key, tendría que mirarlo, ahora de memoria no me acuerdo. Pero yo creo que va, en la librería de cool tiene que haber algún header que tú le digas que es el API key y entonces le pasas el valor. Que eso, si os doy alguna librería, alguna API de estas públicas que hay que necesitan API key, os daría yo una para usarla, os diría, pues meteros aquí, registraros y os da la API key, os daría yo una para que uséis, ¿vale? Pero Vale, no, me la apunto me para mirarlo y refiero a lo que es mañana lo digo. en Pero... el código. ¿Cómo? De cara a desarrollar el script. Claro, a la hora de desarrollar el script, a ver si nos vamos aquí a diapositivas. Están en los ejemplos. Claro, es que Vale. es lo que dice Inma. Vale, pues ya está. Bueno, y así lo recuerdo yo. A ver, ¿por qué no me deja maximizar? Vale, pues no me deja más, se minimiza, no sé por qué. A ver. Consumir, aquí. Consumir, post. Claro, aquí no se le pasa. En esos ejemplos no. Seguridad. Claro, estará en algún ejemplo en código que hay, ¿verdad? O aquí. A ver. Sí, en alguna página yo creo que sí que había. De las que pusiste como recursos. Lo miro, tienen... A no ser que sea este. Aquí se pasa el token. Aquí en este ejemplo de aquí que dice que... Esto es un ejemplo de el microframework en el que se autentica en la API REST con autenticación, pero se autentica desde el microframework. Entonces aquí tenéis el caso en el que usa curl para enviar el usuario y la contraseña y luego cuando obtiene el token usa ese token para enviarlo para trabajar con la API. Pero me lo apunto y mañana os enseño. Claro, si yo he visto, porque hay varias maneras. Tú puedes poner en el script, puedes hacer el curl para el auth.php y obtener ese token y directamente seguido hacer el curl ya bueno, pero digo, de cara al examen, ¿qué método? Lo puedes incluir mañana en Sí, me lo he apuntado el de prueba, para en ese explicarlo mismo. mañana. Pero básicamente será a la hora de tú usar el endpoint de la API REST que yo os dé, si tienes que mandarle una key API o algún tema de seguridad o algún token, habrá aquí seguro, es que lo he cerrado, no me digas que he cerrado la diapositiva, habrá aquí, espérate un segundo, aquí seguro que hay una Mira, yo una ahí lo opción añadí en header de headers. esta Sí. en la que le pasarás algo de autorización, ¿vale? Entonces lo miro, me lo he apuntado y mañana también lo vemos, ¿vale? Os digo como aquí habrá
alguna opción de este objeto curl en la que tú le digas, pues va a haber una cabecera de autorización y te paso el token, ¿vale? ¿vale? Sí, es ahí en el header, en el HTTP header, ahí le metes el API key. Vale, pues Y es verdad, tienes razón que lo hacíamos así. Lo mismo que hacíamos en el Thunder Client es aquí en el JSON que construyes ponerle API-key y como valor el chorro del token. vale, perfecto. Eso Entonces, me claro, refería, que se le mete por parámetro y luego el parámetro claro, lo y mete en el estos header. parámetros como los pones como headers, ¿dónde están? Estos son Está abajo. parámetros JSON. Yo lo puse abajo. Le pone Aquí headers tiene. igual a array. Correcto. Olvida lo que he dicho antes. Lo que dice Ima tiene razón. Estos parámetros de aquí son los que van en el body, cuando usamos el Thunder Client, va en el body. Y lo que va en el header es esto, este array que construimos aquí. Entonces, aparte de esto, pues aquí ponemos coma, API key y como valor el token. Y como lo mandamos como cabecera, lo mandamos aquí. Y igual que hacíamos en el Thunder Client, nuestra API lo recoge de la cabecera. De todas formas, como me lo ha apuntado, mañana hago un ejemplo para que lo veáis. Sí, a lo que me refería era si tal como lo has dicho ahora, te refería a hardcodear el token. Yo lo que digo es si cogemos el token como parámetro y lo metemos aquí. Claro, el token sí, lo tienes que meter aquí. Si quieres usar una API que lleve una API que de las que nosotros implementamos que lleva autenticación, tienes que meterlo, si no, no va a poder usarla. Yo lo que hice fue en auth devolver el token y hacer un include de auth aquí en el consumo y entonces simplemente metí la variable. O sea, lo devolvió, lo mete automáticamente. Porque out devuelve un JSON con el token. Sí, porque hice que devolviera, efectivamente, hice que Sí. devolviera el token. Y Sí, si, sí. si acaso quisiera mostrarlo para el usuario, como hacen las páginas estas de la API Key, podría hacer un eco del token en el que el usuario lo copiaría y lo metiera. O sea, tendría que crear la interfaz para ello, me refiero, pero Sí. que puedo hacer lo que quiera con el token. Yo lo metí directamente. Claro, porque no te pedía parte visual. Si te Claro. pido, si te pido una parte visual en una página, a lo mejor tienes que eso guardártelo en algún sitio y luego usarlo a la hora En de un llamar a la formulario API. o lo que sea. Sí, A una variable de sesión, por ejemplo. sí. ¿Vale? De todas Pero formas, así como me lo ha funciona, apuntado, por mañana, ejemplo, si alguno quiere investigar antes, ya le digo que en este ejemplo de aquí, el que pone usar API red de microframework con usuario interno, esto lo que hace es el microframework MVC y el CRUD está hecho con un API REST. De manera que el usuario que nosotros ponemos en la pantalla de login es el que se autentica en la API REST y luego el token que recibe es el que usa para hacer los CRUD. Echarle un vistazo a esto y de todas formas yo mañana veremos algún ejemplo de cómo mandarlo desde PHP, ¿vale? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más,